En familia da gusto, ¿verdad? Estos debates que tenemos en familia, y en primer lugar, como lo que sois ha sido, ya sabéis, agradezco mucho a la imprenta que nos acoja aquí en este sitio tan agradable. Ya es la tercera edición de los debates, y también a la academia, y dentro de la academia a la especialidad de estudios y divulgación, a la que pertenecemos Carmen González y yo, y bueno, por supuesto, pero eso viene después, y que somos las que organizamos estos debates, y en colaboración con la Universidad Autónoma, con la UAM y con la Complutense de Madrid. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ya en la tercera edición, y el punto de partida de estos debates es una reflexión que yo creo que todos compartimos, ¿no? Y es que los creadores, en este caso los dramaturgos y los estudiosos, estamos llamados a tener una relación de dependencia. Y esa relación de dependencia tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿no? A veces somos los dramaturgos, a veces son los dramaturgos los que sitúan su obra en un marco que los propios estudiosos no compartimos, y a veces somos los estudiosos los que devoramos o los que aplicamos lugares comunes al estudio y de la obra de los dramaturgos. Entonces, el debate, como digo, está pensado desde esta reflexión, y además nos permite también adentrarnos en el conocimiento de la dramaturgia contemporánea en su profundidad y en todo su abanico. Y están pensados estos debates siempre contemplando a las tres generaciones de dramaturgos. Los primeros son los que nacieron en la década de los 40, la llamada generación de la democracia. Ya hemos tenido a Alonso de Santo, tuvimos también a Carmen Resino, y el día anterior, el viernes anterior, hemos tenido a Rodolfo Sirera. Y la siguiente generación, la que nace a final de los 50 y principio de los 60, a la que pertenece Juana, y hemos tenido también a Ignacio del Moral, y también tuvimos a Paloma Pedrero. Y luego ya el tercer debate está enfocado a los dramaturgos más jóvenes. Hoy tenemos aquí a Juana Escabia, que es dramaturga, es directora de escena, es investigadora, y tiene un corpus ya muy sólido de casi 40 títulos publicados en editoriales muy consolidadas, algunos de ellos, como Cátedra o incluso Castalia. Ha estrenado en el Mario Guerrero, en el Teatro Español, es directora de escena también, es investigadora, y no voy a dar nada más que unas pinceladas porque tiene unos currículos muy amplios y lo interesante es la conversación, pero sí quiero decir que tanto en su tarea de investigación como en su labor como creadora, la mujer tiene un lugar primordial en la investigación. Ha dedicado mucho tiempo a seguirle el rastro a las dramaturgas áureas, y en la creación esa mujer y la violencia de género en algunas de las obras ocupan también un lugar importante. Julio Vélez es catedrático de la Complutense, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, es director del ITEM, es un investigador de largo recorrido. No podemos detallar las numerosas monografías, los libros de conjunto, las ediciones, muchas de ellas teatrales, pero sí también quiero resaltar dos cosas, ¿no? La primera, que también en su investigación la mujer tiene un lugar importante, la mujer en el XVII, la mujer en los primeros siglos del siglo de oro, los finales del XV y el XVI. Y también quiero señalar que es muy importante que los investigadores vean que ese estudio tiene que ir siempre vinculado a la práctica teatral.
y Julio lo sabe. Esto que yo digo parece que es una cosa tonta, parece que ya es algo que hemos nacido con ello. No, esto fue muy difícil conseguirlo, muy difícil. Lo hemos luchado muchos de los que estamos aquí, muchos veteranos, Paco entre ellos, muchos veteranos, hemos luchado porque la investigación teatral vaya ligada a la práctica escénica. Ahora está ya muy sabido eso, ¿no? Pero claro, hay que señalar que los que siguen ese camino pues tienen su mérito, porque esa es la única investigación teatral que es válida y que es verdadera, la otra es incompleta, ¿de acuerdo? Pues nada más, os dejo aquí con ellos y toda la sala vuestra. Muchas gracias. Vale, bueno, como coprotagonista del acto de esta tarde, quiero agradecer a la Academia de las Artes Escénicas todo, porque es una entidad importante, pero especialmente en este caso la organización de estas jornadas de debate, que me parecen fundamentales, porque muchas veces la gente de teatro hace y no debate, y es también importante reflexionar para profundizar en cómo aplicamos los conocimientos y cómo un campo transita con el otro. Especialmente a Carmen y a Marga, que son las compañeras de la especialidad y las responsables de esta organización, y también al público asistente, que me encanta porque veo aquí un potencial, vamos, con la apenas docena de personas que tenemos aquí. Aquí está la crema. La crema, pero absoluta, autores, actores de primera generación, todo. Y nada más, pido la palabra a Julio, que es el que tiene que moderar este debate. Cuando quieras, maestro, empieza. Bueno, pues yo quiero empezar, como no puede ser de otra manera, pues agradeciendo a la Academia el habernos invitado, el permitirme compartir este espacio con mi querida Juana, que tanto quiero y tanto aprecio, y muy especialmente a Marga, a Carmen, el hecho de que hayan contado conmigo y con lo que yo pueda aportar en este marco. Yo quisiera aprovechar ya para hacer un anuncio, no sé si esto llegará a algo, pero bueno, pues ya estamos poco a poco las ruedas están empezando a mover. A partir de este guante histórico que hemos tenido a lo largo de distintas generaciones en las que se ha intentado hacer que la práctica escénica, que la escena tenga un sitio dentro de la universidad, dentro de los estudios académicos de la universidad y dentro de la propia institución, hemos ido, ya sabéis, ¿no?, haciendo pues, distintos másteres, doctorado y demás. El siguiente paso está ya empezando a salir en la Complutense. Si la ANECA, diosa ANECA, que es la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad, así lo decide, en el curso 24-25 tendremos por fin un grado en estudios teatrales en la Universidad Complutense. Llevamos un tiempo trabajando la gente de la Facultad de Filología, de la Facultad de Geografía e Historia, de Bellas Artes, claro, de Ciencias de la Información, intentando llevar esto a buen puerto. Es un grado con el que tenemos mucha ilusión y que yo creo que saldrá, ¿no? Lo llevo anunciando así en grupos pequeños durante un tiempo, pero tiene buena pinta. Parece que si no se tuercen mucho las cosas, acabará saliendo. Entonces, en el año 24-25, el teatro recobrará el espacio que tiene en la universidad. Pero no sé si saben que la Universidad Complutense, que nace en el siglo XVI, nace con teatro. A los catedráticos, a los entonces catedráticos de retórica, se les obligaba a poner, porque además se les ponía la multa si no lo hacían. En la entonces universidad, que estaba situada en Alcalá, se les obligaba a hacer una obra, a poner en escena una obra con sus estudiantes, generalmente para hacer prácticas de retórica griega que luego hicieron para poética latina
y que incluso llegaron a traducir al castellano. Tenemos algunas piezas de entonces. Y la verdad es que no sé muy bien en qué momento se perdió aquello, ¿no? Aunque, bueno, estamos intentando que se recupere y ahí es donde quisiera yo comenzar. Porque Juana, aparte de ser una dramaturga consagradísima, ¿no? En el momento en que uno ya está en cátedra, en el momento en que uno ya está en castellano, forma parte del canon. Eso ya es poco. Estás en la misma colección en la que se publica Cervantes, entonces, ¿no? Uno ya está ahí. Y al maestro. Ya José Luis Alonso en ambas, además, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene un valor. Pero Juana tiene y es lo que voy a empezar destacando, tiene una reconocida capacidad investigadora que la llevó de mano de una persona que a la sazón luego es quizá el mayor especialista, la propia obra de Juana, ¿no? Paco Gutiérrez Carbajo, a investigar una dramaturga olvidada, pues, como otras, como Isabel Andreini. Aquí tenemos a Valle, gran experta en esta actriz, una dramaturga profesional, ¿no? Una persona que prácticamente tocó todos los palos, no tocó mucho, pero no publicó enorme, no es Lope, pero bueno, nadie es Lope, entonces sí tocó muchos palos interesantes, ¿no? ¿Tú ves algún tipo de paralelismo en la vida de Ana Caro y el tuyo? Porque, ¿cómo llegas a Ana Caro? Bueno, primero hay que decir que Ana Caro en la Universidad Española estudiar, yo no sé si se estudiaba. Yo la estudié en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, y con un profesor muy friki que enseñaba Fred de Armas, maravilloso, que enseñaba a mujeres dramaturgas para comparar con Calderón. Sí, pero ¿cómo llegaste a Ana Caro y hasta qué punto no hay un espejo vivencial ahí? Ella también es una mujer que se hizo a sí misma. Yo la conozco en Estados Unidos, en la misma plataforma que la conoces tú. Quiero aprovechar esta pequeña ocasión para hacer un reconocimiento a los hispanistas. Hay un gran movimiento en el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en muchos países de Europa, que son los hispanistas que adoran la cultura española y han dedicado muchísimos esfuerzos y muchos años de su vida a estudiar la cultura española, fundamentalmente la del pasado. Esta gente ha hecho tesis doctorales, han encontrado documentos, se han metido en los archivos, como George Prin, nuestro amigo George Prin, y otras personas que han descubierto incluso ediciones del año 1400 de determinadas novelas. Han hecho un trabajo que muchas veces en España no se ha hecho. Ellos valoran mucho, mucho la cultura española. Y justamente en esa tradición yo estoy inserta en el grupo Altenso, que tú diriges, que es la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, que estudian, ahí hay discípulos de Ramón J. Sendra, hay gente de muchísimo nivel. Y justamente en uno de esos congresos, en un pequeño intermedio, hicieron una brevísima lectura de un texto del siglo de oro que a mí me fascinó. Dije, ¿quién es? Y Ana Caro, ¿quién es esa? Yo he hablado con compañeras mías que han estudiado en la RESAC, personas incluso que han sido asesoras del clásico en anteriores épocas y no conocían quién era esta señora, no lo conocía a nadie. A mí me pareció una pena que personas extranjeras estuvieran aquí reivindicando nuestra cultura y que nosotros no lo hiciéramos, y pensé que tenía que poner mi grano de arena. Creo que la cultura y el arte, como somos un oficio tan vapuleado, tan poco valorado, necesitamos de la generosidad de todos. Yo por lo menos siempre he sido generosa, he estudiado a los otros autores, he asistido a congresos, he procurado poner en valor obras de compañeros que me parecían interesantes, y en esa dinámica me interesó estudiar a Ana Caro. No se sabía nada de ella, solo Ana Caro, que no se llama así, se llama Ana Caro de Balleno, ni dónde había nacido, ni cuándo había nacido, ni a nadie le importaba. La gente decía, ¡ah! Esa, bien enterrada está, bien. Gracias al apoyo de Paco, que fue mi director de tesis, hice ese trabajo, estuve buscando en los archivos
históricos, apliqué mis conocimientos de periodista, he nacido en el mismo gremio que tú, a una búsqueda documental de los archivos del siglo XV y XVI, hice catas aquí, y ahí empezó una aventura para hacer una historia digna de una película, en busca de Ana Caro Medel, porque cada vez que encontraba una pista, ¡ay! Esperanzada, más viajes a iglesias, que eran los archivos de la época, y conseguí encontrar una pista, sí, pero es que aquí cayó una bomba de la guerra civil y lo destrozó todo. Otra vez a la búsqueda. Sí, pero es que aquí hubo un incendio y se quemó todo. De hecho, el primer papel que encontré tiene el fuego de haberse quemado y el agua de los bomberos. El primer papel que encontré fue en Granada, en el archivo de la iglesia de allí, Diocesano, y se había salvado milagrosamente de un incendio que hubo por una barraca de feria que ardió frente al edificio. Y tiene el agua de los bomberos, las manchas del agua de los bomberos y un trozo quemado. Eso nos da idea del riquísimo patrimonio que tenemos, que es impresionante, tan impresionante que durante siglos ha sido imposible guardarlo, ha sido imposible custodiarlo, ha sido imposible protegerlo. Ahora, afortunadamente, ya con los medios tecnológicos está empezando a cobijarse. Pero bueno, ahí fue una lucha enorme, gracias a esos descubrimientos, a haber conseguido bastantes, conseguí 32 descubrimientos de primer orden, incluso documentos de cobro de ella, de la época, de haber cobrado por encargos que le hicieron. Gracias a eso he conseguido que digamos que se genere un interés alrededor de esta mujer, que ha coincidido también, no nos engañemos, yo no tengo más mérito que lo que pertenecer a un movimiento de una época, ha coincidido con el movimiento generalizado de la sociedad española a favor de las mujeres y de la restauración del canon. Han confluido las dos ondas y bueno, pues vamos a publicar sus obras completas en cátedra en el 23. Su teatro completo se conserva muy poco porque ella falleció por la peste y quemaron todo lo que había en su casa, con lo cual se salvó solo lo que estaba publicado en determinadas condiciones. Yo tengo también que decir que en mis investigaciones de dramaturgas he encontrado en los sótanos de la Biblioteca Nacional obras de dramaturgas, Margarita Ruano, sin ir más lejos, que nadie conocía. Es decir, que también es verdad que mucho patrimonio se puede seguir encontrando, porque es tal riqueza la que hay en España, era el imperio más poderoso de aquel momento, que culturalmente movía más documentación y más autores, más obras, más documentos y más de todo. No descarto que se puedan encontrar más cosas. Pero ella lo que se ha salvado es porque en vida lo publicó al lado de Calderón de la Barca y en otras sueltas y las relaciones, pero se conserva muy poco de ella. En comparación con lo que escribió, ¿no? En comparación con lo que escribió, porque es verdad que las dos comedias largas que se conservan de ella son obras de madurez. Sí. Esas no son una primera obra, esas son obras de una persona que ya ha escrito mucho, domina la técnica dramática, domina los recursos. Ella es de la escuela de Lope, como todo, salvo doña Feliciana Enríquez, que se llevó, y Cervantes, que al pobre de aquella época fue anterior, les pilló un poquito. El resto, todos los dramaturgos audios se apuntan a la comedia española. Ella sigue también esa fórmula, la domina muy bien, es muy buena versificadora, tiene un dominio del verso y de la acción dramática, y bueno, pues sus obras son muy dignas, muy dignas, tienen un valor bastante dramatúrgicamente hablando y un estudio de personajes curioso, porque es la visión de una mujer. Claro. Y además, aparte de que sea la visión de una mujer, que es ya de por sí importante, Ana Caro representa las grandes tendencias del teatro del momento, ¿no? O sea, tenemos obras que se acercan a la comedia de magia, por ejemplo, que es, no sé si es una comedia de magia como tal, pero se acerca desde luego mucho. Tenemos una obra de honor, ¿no? Valor Agravio y Mujer, sí, Capa y Espada, el Conde Partinuplés, que tiende hacia el mundo de los caballeros. Hay una obra fascinante, que es la que escribe en 4 dialectos distintos, una loa que está escrita en 4 dialectos en las que tenemos un habla de negros del siglo XVII, un habla de moriscos. Son obras importantes en términos históricos. A mí me llama la atención que Ana Caro, durante tanto tiempo sepultada, como tantas otras mujeres,
La labor que ha hecho Juana pues es de destacar, porque, por ejemplo, solamente yendo a la relación del archivo de fuentes documentales de este libro, encontramos trabajo en el archivo histórico del Arzobispado de Granada, en el archivo parroquial de la Iglesia del Sagrario, también de Granada, en el archivo parroquial de la Iglesia de Santos, de los Santos Justo y Pastor, de Santa María Magdalena, el Archivo General de la Nación, el Archivo Municipal de la Villa de Madrid, el Archivo Municipal de Granada, el Archivo Municipal de Sevilla y muchos archivos de órdenes. Esto no es una labor menor, esto es una labor realmente, ya se autodefine como periodista, pero bueno, es una labor histórica, ¿no? Una labor de búsqueda de documental de muchas de estas mujeres que realmente desconocemos mucho, ¿no? Con Feliciana Enríquez, hasta que Piedad Bolaños hizo una biografía magnífica hace menos de 10 años, tampoco sabíamos nada, ni siquiera el nombre. Y contrasta esto es algo que quisiera ahora traer, contrasta esto con la realidad del teatro áureo. En el DICAT, que es el diccionario de actores que dirige Teresa Ferrer, hay unas 6.000 entradas bibliográficas, son 6.000 registros aproximados, ¿no? De los cuales 1.500 se refieren a mujeres, en distintas funciones. Actrices, primeras actrices, autoras, es decir, directoras teatrales, directoras de compañía, dramaturgas, etc. Claro, era un teatro, estamos hablando del siglo XVII, era un teatro donde había una presencia de la mujer muy importante, más si lo comparamos con el teatro inglés, no había una sola tía en escena, ¿no? Con el teatro francés, donde los personajes dramáticos, pues hay algo muy interesante, ¿no? Me excusarán, o sea, sí me escribe maravillosamente, pero escribe 7 obras, tampoco es que vayamos a ser... Quizás si es comparable con estas maravillosas Francesquinas, ¿no? Y Cristinas y estas mujeres de la comedia del arte que también tenían mucha presencia, en Europa, ¿no? Y luego, sin embargo, si venimos aquí, ¿no? Si venimos al 21, hombre, dramaturgas, pues hay unas cuantas, ¿no? Pero directoras, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el siglo XVII, con las limitaciones que tiene una mujer para salir de casa, no las tiene, ¿no? Hombre, si vas a fregar, pues a lo mejor no. En cuanto tienes un mínimo de estatus, estás encerrado en tu casa, como decía María de Zañas, ¿no? Con las almohadas y tal. Y tenían esta presencia, ¿no? Y ahora, ¿cuántas directoras puede haber? En los estudios así más que ha hecho el Instituto de la Mujer, destacaban que un 15, un 20%. ¿Realmente qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar para que aquello que era innegable en el siglo XVII, con todo lo que llevaba en una sociedad legislativa, bueno, más o menos justa para lo que era la época, pero inquisitorial al fin y al cabo, cómo no ha crecido eso? Porque el resto sí, ¿no? Sí. Yo tengo una teoría que, bueno, ya me dirá el público oyente luego frente a alguna cerveza que nos vamos a tomar si la sostiene. Pero creo que la ilustración en España no fue buena para muchas cosas. Por ejemplo, tú estabas hablando de las comedias de magia. Las comedias de magia eran el género favorito del público. Claro. Eran los efectos especiales de la época. Como hoy en día vamos a ver las obras de Spielberg y nos quedamos maravillados cuando viene un cohete y estalla y de pronto sale fuego de algo. Para ellos, toda esa tradición que además proviene de la Edad Media. Cuando tú miras los archivos que se le ha pagado a fulanito tanto dinero a los artesanos por hacer una serpiente que escupe fuego por la boca. Eso en cualquier archivo de iglesia, si te pones a mirar en los periodos correspondientes a la Edad Media, lo encuentras en esos festejos, en todo eso que se hacía. Se le ha pagado a Menganito por hacer un ángel que vuela, las alas del ángel. Eso eran los efectos especiales de la época. Y todo eso se hereda en el siglo de oro. Los bofetones, las especies de trampillas, esas que había que giraban y escondían a una persona, las trampillas, los recursos, las tramoyas para que volaran. Toda esa, digamos, imaginería teatral que era tan bonita y tan divertida que a la gente le fascinaba cuando veía una comedia de oro, de magia,
Eso llamaba muchísimo la atención del público y de hecho todos los dramaturgos importantes escribieron comedias de magia y se representaban y se sabe que tenían mucho éxito. Y de pronto la ilustración prohíbe todo eso. Hay ordenanzas, determinadas ordenanzas las prohíben porque son de mal gusto, porque no serían en nombre de la razón con mayúscula. Aquí se hicieron muchas barbaridades y curiosamente, yo pongo el ejemplo de Ana Caro. Ana Caro en su época está elogiada por todos, era la 10ª musa sevillana. Vélez de Guevara hacía encomios sobre ella, muchos otros dramaturgos de la época, tuvo fama, estrenó en los corrales y de pronto Mesoneros Romanos, en su 40º tomo, en eso que tiene autor, Biblioteca de Autores Españoles, ¿cuántos tomos tiene eso, Julio? 25, 40 y tantos. Biblioteca de Autores Españoles, en las que va recogiendo obras de diferentes. La edita, pero ya él mismo hace una crítica y dice que bueno, que vale, que no tiene valor, que es una obra que no tiene valor, el Conde Partenopeo. Que la edita pues porque haya una obra de una mujer y edita a Sor Juana y la edita ella. Y luego en nuestro país tampoco hay que olvidar la dictadura franquista bajo la que las mujeres no eran sujetos de derecho, las mujeres estaban apartadas de la vida pública, la mujer casada tenía muchísimas dificultades para poder ejercer un trabajo público, para todo, para tener una cartilla de ahorros, era muy difícil. Yo recuerdo toda esta generación de escritoras, Ana María Matute, Rosa Regás, estas mujeres que ya, yo las he entrevistado a todas cuando trabajaba con el Grupo Correo y todas me contaban lo mismo. Bueno, había problemas y nosotras trabajábamos, teníamos que pedirle permiso a los maridos para que nos dejaran estudiar, estábamos siempre sometidas un poco a la voluntad del hombre que tenías al lado. Si tu padre o tu marido era un hombre liberal, pues podías más o menos hacer una carrera y si no, tenías problemas. Incluso cuando cobrabas, si cobrabas derechos de libros o cosas, los tenía que cobrar el marido. Esas no son condiciones para que una mujer pudiera desarrollar nada. Durante el periodo franquista, yo creo que lo peor que tuvo Franco, no voy a hablar de ideas políticas, no, es que porque tenemos que entrar en la obra de Juan Escalia. No, pero me refiero que era un cateto, y la cultura pues no la trabajó. Y en medio de ese caldo de cultivo hemos llegado a una democracia con mucho déficit de muchas cosas, pero especialmente de mujeres. Y en ese momento, cuando comienzas a escribir, ya yendo hacia el presente, como dramaturga, ¿qué referentes? ¿Encuentras referentes femeninos? Una teoría que sobre el Conde Partenopeo es que precisamente se escribe sobre el Conde Partenopeo porque en su momento fue adscrito una mujer. Sí, no, yo los referentes femeninos que encontraba eran en novelas, en la narrativa, en el teatro no había. No había, estaba quizá Carmen Resino, Paloma Pedrero, pero tampoco los referentes fundamentales eran en la narrativa y muchas veces en el extranjero. Pero bueno, sí, había una tradición ya de mujeres novelistas en España bastante importante, pero en el teatro no había. Sin embargo, comienzas a escribir y llegas a tener más de 40 piezas, entre extensas y breves, y en el siglo XXI, situaría más bien como autor del siglo XXI en realidad. En el siglo XXI tienes un número muy importante de obras, en las que luego iremos a la cuestión de la violencia, que ha sido uno de tus temas digamos, más tratados, en la que se entrevera por la crítica, hacemos varios volúmenes, igual que tenemos estudios de Juan Escalias, en este caso sobre Ana Caro, 2 de ellos, ahora recopilados, estuve tiempo detrás de ella y bueno, por favor, esto lo pones bonito y se lo entregas a cátedra, que esto seguro que están encantados de publicar. Fue idea suya. A mí no se me había ocurrido. Ya, también. Tenemos volúmenes sobre Juan Escalias. De hecho, tengo aquí 2 de ellos. El último, novísimo que me lo entregó Juan hace menos de
una semana, ¿no? No lo hemos presentado todavía, tenemos que presentarlo. Esto es algo que tendríais que hacer, ¿no? La crítica, y aquí tenemos quizá al principal experto que hay sobre Juana Escabias, que es Paco Gutiérrez Carbajo, ha destacado una serie de temáticas en tu obra. La primera de ellas, de la que quisiera que hablaras un poco, es la cuestión del sistema carcelario, la cárcel, en ocasiones física y real y en ocasiones metafórica, que se ve en muchas de tus obras. ¿Cómo llegas a eso? ¿Llegas desde el lado del periodismo o sencillamente te interesa? ¿Cómo? Yo, tú comentas que soy una escritora del siglo XXI. Yo, desde que tengo uso de razón, ya tenía muy claro que yo iba a ser escritora. No que quería ser, lo que iba a ser, con esta determinación de carácter que yo tengo. Pero siempre he sido una persona muy exigente conmigo misma. No me ha servido lo primero que he escrito, he dedicado muchos años a perfeccionarme, a intentar quedarme contenta con lo que yo escribía. No he tenido prisa por publicar, no he tenido prisa por nada, hasta que ya me he sentido yo un poco segura de mí misma. Me comentas que de dónde saco esos temas. Bueno, que se me ha ido un poco, claro, es que estaba hablando. Yo tenía que elegir cualquier profesión que estuviera relacionada con la escritura y me pareció que o bien era filología o bien periodismo, porque el periodismo también era un oficio de escritores. Y elegí periodismo porque pensé, yo siempre he sido muy aventurera, me ha gustado conocer, meterme en todas las cosas del mundo, a la guerra, aquí hay una cosa, pues allí voy yo metido de cabeza, que me iba a permitir hablar con mucha gente, conocer muchos países, conocer mucha vida, nutrirme de mucha vida, de muchas experiencias ajenas, conocer a grandes personalidades como he conocido, poder hablar con ellos, tener el privilegio de poder hablar con ellos y encima que te pagaran. Irte a Mario Benedetti y encima que te paguen por hacer una entrevista de Mario Benedetti me parecía un lujo con muchas personas. Y es verdad que de ahí he sacado muchas vivencias. Pero en concreto, tú hablas del tema carcelario, me seguro que te refieres a Cautivas, ¿no? Claro. Sí. Es la única obra que tengo que puede denominarse de memoria histórica, es la única que tengo. Sin embargo, ha interesado mucho a los estudiosos y se han centrado mucho en ella. Hay otra pequeñita que es complementaria, que es Cartas desde prisión, la visita de Juana Doña, que ha salido recientemente publicada. Pero bueno, también en ese sentido a mí me pareció interesante porque cuando empezó a restaurarse la memoria democrática en este país, voy a decir una cosa, sé que estamos grabando, pero bueno, es que es así como lo he vivido. Cuando yo hablaba con todas estas mujeres que eran las esposas de líderes sindicales de la tradición, yo veía que eran muy machistas todos, muy de izquierda, pero muy machistas. Y veía que nadie se escapaba de esa tradición, quizá porque eran hombres de su época, lamentablemente estaban educados en unas condiciones que no les permitían hacer otra cosa. Pero yo tenía tías que habían trabajado en fábricas de armas, que en la parte del pueblo de mis padres establecieron que aquello, ellos eran de Jaén, que aquello era la división entre la zona nacional y claro, aquí esta raya pasaba por el pueblo de mis padres. Entonces los echaron a todos, pusieron campos de concentración, y yo veía que todas las mujeres de mi familia habían sufrido mucho la guerra civil y habían participado en acciones y que nadie se acordaba de ellas. Todo eran los hombres, el que vuelva a Santiago Carrillo, bueno, ¿y dónde están las mujeres? Entonces era un homenaje que quise hacer a todas esas mujeres que estuvieron luchando por un mundo mejor y que fueron encarceladas por sus ideas en un momento muy injusto, muy poco sentido. Otro tema que me interesa mucho que hayas sacado es el de la cárcel simbólica. Uno de mis grandes temas, y lo digo siempre, y no mucha gente repara en él, es la incomunicación. La incomunicación humana. Esa dificultad que tenemos los seres humanos para tocarnos los unos a los otros, las trampas del lenguaje, cómo cuando uno dice, esto es claro, dice, bueno, ¿qué es claro para ti? ¿Cómo a veces nos cuesta, yo que además soy experta en comunicación,
escribimos para nosotros mismos, no escribimos muchas veces las noticias de los periódicos, las ves y dice, este tío está escribiendo para él, para un tío que sabe de lo que está escribiendo, no para comunicar a un público. Explícanos de qué estás hablando, el congreso de la enfermedad tal, ¿y qué enfermedad es esa? Explícamelo, no des por sentado que es eso. Pues eso nos pasa continuamente, también en la vida. Justamente ahora que vengo de Salamanca, estaba comentando el problema que suponen los correos electrónicos ahora, que la gente se escriba por correo electrónico. Porque lo que resuelves en 2 minutos en una conversación, lo resuelves con 20 correos. Claro. Porque no entiendes lo que te quiere decir la otra persona. Y tú le escribes y piensas que ha sido claro y la otra persona no entiende. Y te vuelve a escribir y te pregunta. Vivimos en un mundo de incomunicación. Cada vez compartimos menos vivencias, eso también es cierto. Antes había un fondo de cultura de conocimientos comunes. Yo iba al cine cuando era adolescente y lo veía todo, y yo sabía del cine. Y ahora es imposible saber del cine. ¿Cuántas películas se estrenan en la semana? Es imposible. Pero es que pasa lo mismo con la música, con el teatro, con todo. Hay tanta producción que nos estamos volviendo analfabetos. Ya no tenemos casi de qué hablar, más con la gente. La película que... Ay, ¿qué te parece la película que echaron anoche por la tele? ¿Qué tele? Si hay 25 canales, ¿qué película viste? Ese tema me ha interesado mucho y transita por toda mi obra. La dificultad, el analfabetismo emocional de las personas, la dificultad de expresarse y de hacerse entender por los demás y al mismo tiempo la dificultad de poder entender al otro y de poder tocarse, con todo lo que eso implica, con la soledad, con... Y tienes muchas obras dedicadas a ello, ¿no? Sí, desde Babel, sí. a Por WhatsApp, la ciudad de los parques, WhatsApp... por hacia los parques, las cartas, o sea, las distintas 2 obras al menos, en las que se fundamentan dramatúrgicamente en una carta que se envía, que se recibe, que se interpreta, no se entiende bien, no se llega... Y luego esto te permite muchos juegos, además, ¿no? Sí, tienes sí. el nivel de la carta, el nivel de la interpretación, me imagino esto por una persona de comunicación. Sí, sí, como es eres tú, fascinante. tiene que ser. Es porque yo ahí tenemos al maestro que ha tenido muchas vidas, pues yo también de alguna forma cuando has tenido muchos oficios a diferentes etapas de tu vida, es curioso porque aprendes de todos. Esas personas que se han dedicado siempre, que se han especializado en algo, saben mucho, pero esto te da otro tipo de visión como escritor, como creador, el haber transitado por todos esos terrenos. Y me preocupa, es un tema que me fascina y está en todo, en toda mi producción. No hay una en la que, vale, la temática podrá ser esa, pero es que siempre está el analfabetismo emocional. Esa imposibilidad que tenemos los seres humanos de llegar los unos a los otros y de tocarnos y que conduce al fracaso en muchas ocasiones. Pero siempre además cuando tienes, ¿sabes? Esa problemática de comunicación en tu obra, la veo imbricada dentro de problemas sociales, o sea, no son obras sobre la incomunicación de las que se haga una tragedia de incomunicación y que tiendas hacia el teatro absurdo, podrías haberlo hecho. Personajes que directamente no comunican porque cada uno está hablando en niveles distintos y no llega a haber ningún tipo de interconexión. En tu caso hay interconexión, pero es que cuando la hay no siempre es agradable, no siempre es positiva. O sea, que a veces tienes denuncia del medio, de la falta de comunicación, de la falta de lenguaje o de la fragmentación del lenguaje y de lo que hay detrás de ello, ¿no? Porque muchas... no sé, en los parques, en WhatsApp. Y, bueno, tienes muchas obras en las que se trata la problemática de la comunicación desde el punto de vista de los géneros y de los sexos. Sí. Y ahí no solamente estás hablando de comunicación, ¿no? Estás hablando de algo más. Sí, estoy hablando de algo más. A ver, hoy justamente, cuando estábamos en Salamanca, que iba a dar una charla al instituto, había un componente importante del tema del género, había muchos chavales. Entonces yo les he llevado como ejemplo un curso que han sacado en la Complutense, que me parece un horror, Julio. Es un curso de comunicación en género especializado y dice, solo para alumnas. Y dices, bueno, ¿cómo que solo para alumnas? Si ya te lo pasaré, ya te lo pasaré hace 2 semanas. Quiero decir que
el tema del feminismo y el tema de la igualdad, es que eso es democracia, es que no estamos hablando de otra cosa más que de democracia, una cosa tan sencilla como que haya igualdad entre hombres y mujeres. Yo cuando trabajé en la revista Interview cobrábamos menos que ellos por hacer el mismo trabajo. Es que eso lo he vivido yo. Es que es una cosa de derechos básicos, fundamentales. No estás hablando de teorías, estás hablando de que las mujeres tenemos las mismas capacidades intelectuales y las mismas capacidades laborales que los hombres, que somos diferentes perfectamente. En UNESCO, además, las últimas, me parece que la línea más sensata que hay con el tema del feminismo es hablar de eso, de la diversidad, de que somos diferentes y hay que respetar toda la diversidad, pero que tenemos que tener los mismos derechos, porque es la base de una sociedad democrática, que todos seamos iguales. Y si un ciudadano que tiene millones de euros en su banco tiene derecho al voto, como lo tiene uno que no tiene dinero o que está en el paro, ¿por qué no vamos a poder tener nosotros el derecho al voto? Como no lo tuvimos durante mucho tiempo, ¿por qué no vamos a poder tener el mismo salario que ellos? Entonces, quiero decir que mi llegada al universo del feminismo y de la reivindicación de las mujeres es muy sencilla, no viene de ninguna teoría, ni de ninguna teorización aprendida, ni que repita como ningún papagayo, y viene sobre todo de lo que a mí me ha pasado. Es que yo allí en la redacción de Interview salía el redactor y soltaba, el director, y soltaba tan contento allí en medio de la redacción: recordad que las mujeres son como los negros, piensan más despacio. Pero este tío no se da cuenta de que estamos en el siglo XX. ¿De qué año es esto? El año 90 y mucho. El año 90 y mucho. Que sí, Julio, que sí. Poco. Que sí. Hace muy poquito tiempo. Entonces, es cierto que todo ese caldo de cultivo, volvemos un poco a lo que estabas hablando, en ese caldo de cultivo nos hemos educado todos. Y eso nos ha empapado nuestros sistemas cognitivos, nos ha conformado como seres humanos, y ese es el ejemplo y el modelo que hemos tenido. El preso número 9 se cantaba, vamos, hasta Joan Baez cantaba el preso número 9, la David de los derechos del hombre, la cantaba, la maté porque era mía y no me arrepiento. Y ahí es donde nos hemos criado. Entonces eso ha generado un abismo tremendo entre hombres y mujeres, que muchas veces ha generado un conflicto artificial, pero está ahí y bueno, pues hay que lidiarlo. La mujer tiene un papel diferente, hoy en día afortunadamente ya no, pero una gran parte de nuestra sociedad se ha criado con esos modelos, se ha educado, y todavía tienen por ahí... Bueno, resabias todavía, ¿no? Y a lo mejor incluso regresión para algunos. Sí, probablemente. Y es verdad que es otro de los grandes problemas, pero yo lo desarrollo en mis obras de una forma absolutamente vivencial. El gran tema de mis obras también es la búsqueda de la felicidad de los seres humanos. Cómo buscan la felicidad, cómo esos seres intentan realizarse a través del amor, a través de un trabajo que les gusta, a través de un sueño, el cumplimiento de sus objetivos, pero la búsqueda de la felicidad. Por eso encalla con esa dificultad para la comunicación con los demás, porque a veces para ser felices necesitan a los demás y son incapaces de decírselo, son incapaces de plasmar sus propias vivencias y son incapaces incluso de entender ellos mismos qué es lo que les pasa y qué es lo que necesitan. Y bueno, se vive de una forma muy, muy natural. Sí, ¿tú te definirías como escritora de tragedias? Porque tienes tienes varios textos que yo leyendo veo, bueno, esto es una tragedia clásica puesta al día, Yo ¿no? tengo mucha capacidad para la comedia y me encanta la comedia. Ya, pero ahora mismo estamos con la parte trágica. Sí, estamos con la parte trágica, pero bueno. A ver, sí, yo tengo una cosa, y es que no me gusta repetirme. No me gusta repetirme, me gusta explorar siempre. Yo tengo tanto respeto por el público. Veo que hay escritores que yo leo muchas cosas que hay por ahí y digo, esta gente tiene una cara dura, se está ahorrando la consulta del psiquiatra, están utilizándonos a nosotros para soltarnos aquí. Con un poco de respeto para el público. Al público hay que darle algo, hay que darle una calidad. Tienes que machacarte la cabeza, tienes que esforzarte, tienes que hacer algo bueno, tienes que
que no te valga lo primero que haces. Entonces, mi postura como escritora, como persona que realiza obras artísticas, es el absoluto respeto por el público. Al público no se le puede dar la primera cosa que se te cruza por la cabeza. Y en ese sentido yo siempre he intentado, por eso he sido una escritora, escribo desde muy pequeña, pero he querido sentirme yo segura de que las cosas que daba, y soy muy exigente, y has vuelto además, o sea, has hecho obras que luego años después sí, has retocado. Retocado, porque no me he quedado contenta. Es complicado hacer una edición tuya en esos términos, porque es la manía esta mayorviana, ¿no? De volver al texto, volver al texto y otra vez, a ver con qué versión nos quedamos. Todos los editores no nos viene nada bien. Juana. Siempre con la última. Mira, a ver. Como cuando nos cortamos el pelo, siempre la última imagen. Bueno, estaba comentando eso. Entonces, dentro de ese empeño mío, que vivo como leitmotiv de mi motor creador, está el no repetir estructuras. Si he hecho una cosa, no repetir un tema, no repetir personajes, ir a uno, ir a otro. Y luego otro tema, a mí me han influido mucho dos grandes maestros, que han sido Ibsen y Strindberg. Me parece que los autores que transitan entre lo que es el teatro, digamos, antiguo y el teatro... Sí, los autores de transición, ¿no? La señorita Julia de Strindberg me parece... Vamos, es una obra para quedarte con la boca abierta, es impresionante, y todo el teatro de Ibsen. Y yo, de alguna forma, me he sentido siempre muy identificada con ellos. No escribir moralejas para el público, no decir al público, tratar al público como adulto, no como niños pequeños. Yo te cuento una cosa y te llevo por aquí, y entonces mira, colorín colorado, y esto es lo que tienes que pensar. No, por favor. Me interesa establecer un diálogo con el público y que ellos mismos lanzarles preguntas. Plantearles temas delante de los ojos, como yo veo la realidad, un problema que yo detecto, y plantárselo al público, y que ellos enriquezcan eso con su propia visión, ¿no? Cuando hago un espectáculo, siempre lanzar preguntas al público, hacerle partícipe, un público activo, un público al que yo tengo tanto respeto, que considero inteligente y con el que se puede dialogar. Y bueno, pues siempre procuro no repetir estructura. He escrito muchas obras que sí, que pueden ser consideradas como tragedia. Babel, por ejemplo. Babel, que cuando habla el niño hay la cuando se ahoga el niño. Claro. Como... Que tiene un elemento de tragedia clásica. Absolutamente, sí. En La puta de las mil noches, o sea, tienes hasta personajes alegóricos. Sí, no tienen nombre, son abstracciones. Es curioso que en esas tragedias donde podrías, incluso en La puta de las mil noches, donde podría caer de una manera más sencilla el maniqueísmo y presentar al malo malísimo y tal, pues, sí, hombre, malo malísimo. O sea, hay una tragedia que se acaba matando. Pero no son personajes, o sea, no veo que sea un personaje plano en ningún caso. O sea, ni el malo malísimo es solamente malo malísimo. O sea, tiene una complejidad psicológica que está muy trabajada. Eso es interesante lo que es. Ahora que saque esa colación tanto Strindberg como Ibsen como modelos, porque sí me recuerda, claro, más de una manera de interpretar tu obra, en el sentido de que te están presentando en muchas ocasiones, en espacios cerrados, tiempo limitado, obras en las que parece que no va a pasar nada y al final acaba pasando, y sin embargo tienes un desarrollo enorme de la capacidad psicológica de los personajes, incluso en obras como esta en la que los personajes son tipo. Son personajes tipo. ¿No tenías más de estas? Del estilo en la que desarrollas un personaje tipo sin más. ¿Y a qué te refieres? ¿Con personaje tipo a qué te...? Cuando utilizas La puta de las mil noches, sí, tienes dos personajes. El cliente, la puta. Punto. Sí, tengo alguna, por ejemplo, una que editó Paco en Castalia, la del sucesor. Ahí aparecen también personajes no identificados que pueden ejemplificar. Sí. Luego, volviendo al tema que estás hablando de la complejidad de los personajes, sí que me lo trabajo mucho, porque es verdad, es que en la vida no hay buenos ni hay malos. Hay personas que en un momento determinado te fastidian y a lo mejor al año siguiente te los vuelves a encontrar y te salvan la vida. La vida es curiosa, es un corolario de casualidades
y bueno, pues nadie es bueno y nadie es malo, dentro de que hay personas de las que yo no querría ser amiga porque no me interesan y personas a las que quiero muchísimo y querría estar con ella toda la vida. Pero es verdad, es un error, la gente que hace personajes planos, la gente que hace obras con finales morales, eso no sirve para nada. Porque el único objetivo que tiene que tener el arte es engrandecer a la sociedad, engrandecer a las personas que lo contemplan. Y eso solo se hace cuando hace reflexionar a la gente, a través de la emoción y a través de la reflexión, sobre todo en el tema de la escritura. Si estamos hablando de un arte pictórico, ahí ya es otro tema. Pero el teatro, todo, la literatura, sea el tipo que sea, fundamentalmente la narrativa y el teatro, tienen que servir para reflexionar, aunque a veces hagas comedias que te sirvan para reír, pero es que incluso esas comedias sirven para reflexionar. No. La comedia parte de una crítica social, de una representación especular, ¿no? de la sociedad, con lo cual necesariamente tienes que, por medio de la risa, planteas una mejora social, ¿sabes? Es indudable la parte seria. Hay una colección que hizo Paco, llamada Dramaturgas del siglo XXI, en la que te sitúa junto a Lola Blasco, Antonia Bueno, Diana de Paco Serrano, veces Juel Gallés, Aizpea Goenaga, Diana Luque, Gracia Morales, Itziar Pascual, Carmen Resino y Vanessa Sotelo. ¿Crees que esa es tu generación? Es que lo de las generaciones es... yo no creo en las generaciones. Yo creo que lo de las generaciones son, fundamentalmente, además se hace a posteriori, siempre. Bueno, en ese momento el crítico literario hace una, y no siempre, porque os voy a poner un ejemplo, Castellet, los novísimos. Los novísimos es la creación de una generación in situ, ¿no? De repente hacemos 9 poetas novísimos, tal, y tenemos una generación hecha justo en ese momento. El libro de Paco tiene esas aspiraciones, me da la sensación. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Estarías situada dentro de esto? ¿Crees que dentro de 30 años, 40 años, yo creo que tu obra va a quedar, o sea, va de suyo, ¿sabes? ¿Crees que estos serán los parámetros en los que se te va a comparar? No lo sé, yo con algunas de las compañeras que están en esa obra no comparto temáticas, ni comparto, por ejemplo, con Lluïsa Cunillé, yo me siento más cercana a Lluïsa Cunillé. A Laila Ripoll también como dramaturga, a un teatro más de reflexión que a un teatro con más contenido, más pegado a la realidad, que un teatro, digamos, dilucidativo, como pueden practicar algunas de las compañeras. ¿Y no nos vas a decir nombres para que tengamos aquí un elemento de cotilleo fuerte? No, yo respeto a todo el mundo. No, partiendo del respeto y del cariño. Yo estoy diciendo de quién me siento más cercana como creadora, no de quién me siento más cercana como ser humano. Yo soy una escritora profundamente pegada a la realidad, porque creo que la realidad es fascinante. Es que es tan fascinante la realidad que reinterpretarla ya es curioso. No te quitas el periodismo en medio, ¿eh? No, pero no es verdad. Mira, tú has nombrado, por ejemplo, La Fiesta. ¿Sí? La Fiesta es una pieza cómica que empieza con una sátira. Vienen dos de un estreno, que son críticos que van y tienen que poner bien la obra que han visto, porque su periódico les ha encargado que hagan una buena crítica, porque el dramaturgo es anunciante de los periódicos, y anunciante además. Entonces vienen los dos desesperados porque dice, bueno, ¿qué vamos a decir? Si es que nos hemos dormido a los 5 minutos y yo no paraba de moverme, establecen unos parámetros y al final acaba con escenas muy surrealistas, porque da un salto en el tiempo para adelante y para atrás. Cuando digo que soy realista no me refiero a que sea absolutamente... Utilizo muchos juegos estructurales de idas, de venidas, de efectos mágicos si hace falta, pero sí que mi teatro está muy pegado a contar una historia, del tipo que sea, pero a contar una historia de una forma, digamos, no sé si más aristotélica o no, porque tampoco sé muy bien
Yo... Bueno, tienes me algunas quedo que sí de son Aristóteles. aristotélicas por ejemplo. Sí, pero a mí... O sea, yo creo que- 24 horas, una canción, personajes reconocibles, Sí. anagnórisis, o sea, un clímax, vamos, o sea, sales de ahí con una catarsis gorda. Tremenda. Pero a mí, por ejemplo, de Aristóteles, en la poética, la mayor enseñanza que yo extraigo de Aristóteles es que al final él lo que dice es que las cosas tienen que ocurrir unas en teatro, tienen que ocurrir unas a consecuencia de las otras y no unas después de otras. Esa para mí es la mayor enseñanza que Sí, he extraído de la Aristóteles. Entonces, en ese sentido digo que soy aristotélica, que es verdad, si ahora mismo nos dicen que hay un incendio en la sala, vamos a salir todas corriendo. Y en ese salir todas corriendo, pues va a ocurrir algo, alguien se va a tropezar. Por eso que... ¿Tú qué harías con esa escena? ¿Sería una comedia? ¿Sería un vodevil? ¿Sería una tragedia? ¿Estaríamos todos matándonos? La tendría que interpretar desde la comedia. Lo que pasa es que yo tengo un humor muy negro. El humor es muy negro, tiene muy mal... ¿Quién palma? ¿Quién palma de los presentes? No. ¿Te cargas Es amarga? Quiero demasiado a todo este territorio. Moriría yo por salvarles. Yo tengo mucho de heroína romántica. Moriría yo, me inmolaría yo para salvarlos a todos. Es en ese sentido. Pero bueno, todo esto venía santo de la antología de Paco. Es verdad que yo estoy orgullosísima de estar en ese libro. Además, esa obra me gustó mucho, me divertí mucho. Hay obras que te cuestan un horror hacerlas, que Dios mío, y sin embargo hay otras que te salen con una facilidad que dices, pero ¿cómo me ha podido salir esto? Y esa fue una de esas, una de las que me salió con una facilidad tremenda. Y creo además que es un libro muy importante porque Paco ha tenido una gran virtud y es que ha sido defensor de las mujeres siempre. Es la persona que más ha editado autoras y que más ha estudiado autoras. Yo tengo anécdotas a propósito de él, por ejemplo, con Yolanda García Serrano, cuando le dieron el Premio Nacional de Literatura Dramática a Yolanda García Serrano, hicieron un artículo, Cristina Santolaria, la gran desconocida de él, lo hizo en la Asociación de Autores de Teatro, en la revista, y hablaba de eso, de que no había un solo estudio sobre esa mujer, y Paco tenía un estudio de esa mujer. Que además Yolanda de gran desconocida nada, porque lleva desde que tenía 18 años, por eso que él ha estudiado a todas las mujeres, ha publicado a todas, nos ha dado muchísimas oportunidades. En un momento, ahora he hablado antes de la confluencia social, ahora hay mucho apoyo para las mujeres, pero es que eso cuando yo tenía 15 años y 18 no pasaba, pasaba lo de las mujeres son como los negros. Yeah. ¿Y qué manía hay al respecto de los congresos que hay sobre escritoras en general y sobre dramaturgas en particular, de denominarlos así, o de las desconocidas? Pero recuerdo uno que tuvimos en Salamanca hace unos años, bueno, desconocida, yo no sé quién es la desconocida ahí. A lo mejor, entiendo que hace 30 años, pues sí, había una desconocida, pero erais todas autoras muy canónicas, o sea, la mitad estaban en las editoriales comerciales. Yo bromeaba con los organizadores del congreso, porque cuando me llamaron para participar decía, bueno, con perdón, pues lo tenemos que titular Las desconocidas con perdón. Esto fue hace 2 años. Pero por un proyecto, ¿no? Es que el problema es que los investigadores tienen que hacer su carrera en el marco de unos parámetros que hay. Y hay una serie de fondos para investigación y esos fondos, la administración lamentablemente y la ley siempre va por detrás de las necesidades y de la sociedad. Por eso a veces decimos, la ley es conservadora, no, es que la ley tiene que ver la sociedad, la necesidad para generar una norma. Y en este sentido hay una serie de fondos para poner en valor para estudios de género y hay más para estudios de género que para nada en este momento. Y bueno, pues estos chavales que eran unos chavales jóvenes, alguna estudiantería, de hecho. Muy majos, majísimos, dieron la oportunidad y les dieron ayuda para eso y no para otra cosa. Entonces, sí, pero tenía que llamarlo desconocidas, es que es increíble, porque el propio marco te obligaba a desconocer gente, o a tratar de desconocer
gente que era muy conocida. Sí, pero ellos decían eso, decimos, le hemos pedido perdón a todas las autoras, pero hemos tenido que poner una desconocida porque si no, no hacemos el congreso. Y contaron la anécdota de que habían pedido fondos otro año y se los habían denegado sistemáticamente, que estos eran los primeros que les daban. Y bueno, todos sabemos, o sea, cuando digo que les dieron unos fondos no es que se enriquecieran, sino simplemente les dieron una ayuda para poder publicar las actas del congreso, para hacer el libro y para poder pagar los viajes de las personas que íbamos en tren y una noche de hotel. O sea, estoy hablando de esa pequeña cantidad de dinero que requiere un congreso, que ellos a sí mismos no se pagan nada porque es todo trabajo voluntario que hacen los profesores universitarios, los investigadores. Ellos no se llevan un duro de ahí, el poco dinero que les dan es para eso. Pero es que sin eso no puedes hacer un congreso. Sin tener un dinero para unas actas, para publicar, y sin tener un poquito de dinero para pagar una comida para la persona que viene en un menú. Es lo del menú es complicado. He hecho unos cuantos y colar el menú en la administración pública, no te creas tú que no requiere de cierto artístico. Pues imagínate si estos pobres además dicen, son conocidísimas. Dice, bueno, pues que se lo pague su representante o su editor, que se lo paguen ellas. ¿Qué es lo que encuentras, tocando otros temas, qué es lo que encuentras en los textos cortos? Porque tienes bastante teatro breve. Sí. ¿Qué es lo que encuentras en el formato del teatro breve que no tiene el teatro, digamos, más... En fin, que dura más, el teatro de hora y pico? Porque tienes varios. El desahogo. Yo, por ejemplo, admiro mucho a Cortázar. Una gran parte de mi enseñanza fue Borges y Cortázar. Y Chekhov, por supuesto. Bueno, estoy hablando de autores ya modernos. Yo afortunadamente, tengo una gran cultura clásica, una sólida cultura clásica, que es lo que nos sostiene en pie. Porque ahora parece que la gente ya no, yo soy post-aristotélico. Bueno, pero a ver, para decirme que inventar la fórmula, inventa algo de verdad. Yo soy muy clásica en el buen sentido y eso es lo que te permite ser moderno. Claro. Uno siempre es moderno porque es de su época, pero bueno, que ahí no tengo complejos. Y me parece que el género corto es que a mí me fascina, porque es tan difícil condensar una historia con todos sus elementos en una cosa corta. Es más difícil que una novela a veces, porque lo tienes que condensar y es un reto para mí. Y yo lo vivo como un desahogo. Son obras, por ejemplo, el retrato de mujer con sombrero, que habla del tema del YouTube, de un encuentro entre una actriz que busca un papel y un productor que la ha visto en el casting y no la han seleccionado y la vuelve a llamar. Es una pieza curiosa. Es muy difícil hacerlo, pero sin embargo yo tengo bastante facilidad para hacer piezas cortas. No sé, será ya tantos años que he escrito y que he tirado cosas porque no me satisfacían y que las he guardado, todas las carpetas que tengo ahí guardadas de cosas que han sido aprendizaje y aprendizaje, pero sobre todo encuentro eso, la sinteticidad. Y ahí es donde ves la gente que es buena. Si alguien es capaz de hacer una buena pieza corta, el que no es capaz de hacer una buena pieza corta, no es capaz de hacer una buena pieza larga. Yo, por lo menos, lo veo así. ¿Y la pieza corta que se fundamenta? La pieza corta depende más del principio o del final. Porque has mencionado a Borges y a Cortázar. Cortázar tenía esta teoría, ¿no? De comenzar con 2 o 3 frases que te situaran y sobre todo dejar un final que decía el caos, ¿no? El knockout. O sea, tenías que dejar un final en el que pegaras un puñetazo al lector. Sí, la pieza corta siempre tiene que tener un final sorpresivo, sí. Siempre tiene que tener, pero fundamentalmente es que no sé, porque cada pieza corta mía está elaborada de una forma diferente. Te he hablado de retrato de mujer con sombrero. La fiesta es una pieza corta, es una pieza semilarga, no es una pieza... Tendría que ver cada una, no tengo ninguna fórmula, cada una nace de una necesidad. En muchos casos son encargos,
encargos que te hacen porque te llaman para que participes en una publicación y como llaman a muchos autores, pues te dan un espacio reducido y a veces obedece a eso, a que tienes que escribir una obra. Pero yo me siento muy cómoda en el teatro corto, me siento muy cómoda. De y cuando hecho, te llama un editor y te dice, te voy a publicar junto a X, ¿qué es lo que haces? ¿Vas al archivo, abres tus documentos y dices, esta pieza que tenía yo hace 10, 15 años? No. ¿O te viene de No, yo tengo el problema contrario. Yo tengo un exceso de imaginación. Es mi cruz. Yo veo una historia en una chapa de una Coca-Cola. Es que veo, ahora estamos aquí, veo 500 historias. Y tengo, de hecho, durante mucho tiempo lo hacía, ahora ya no lo hago, ya no pierdo el tiempo. Todas las historias que se me ocurrían, escribía así sintéticamente el guión, lo guardaba. Esta la voy a hacer, esta. Pero es que luego, al día siguiente, se me ocurrían varias más. Tengo carpetas con historias esbozadas, que no tendría que vivir 7 vidas, 8 vidas para poder hacerlas. Yo tengo el problema contrario, cuando dice la gente, ¡ay, que es que no se me ocurre nada! Y bueno, a veces digo, hombre, no me quiero cambiar por alguien a quien no se le ocurre nada, pero esto también es un martirio, ¿eh? Porque estás haciendo una obra y estás ya con la obra casi que la tienes ahí y de repente se te ocurre otra, y dices, ¡ay! ¿Qué hago? Dejo esta y voy a la otra. Vamos. Tienes el temor de la página llena, ¿no? De la página en blanco. Sí, de la página llena. Ya tengo una, ahora más. Sí, es tremendo, pero no, yo nunca saco cosas del pasado. Si saco cosas, como tú has dicho, que vuelvo a alguna historia, es porque ya está acabada y, bueno, ese es el problema, que el tormento de que te den los cerros para revisar algo, porque yo no quiero cambiar todo, quiero cambiar muchas cosas. Entonces ahí es cuando te enfrentas a la historia que has escrito, como ya ha pasado un tiempo y tú ya estás en otra dimensión, pues como que cambiarían muchas cosas. Por eso algunas obras mías, cuando ha sido otra edición, he aprovechado para retocar algo. Porque también muchas veces te pasa, yo afortunadamente, de verdad, y sé que es un asco decirlo, pero no tengo problemas, para editar, que me piden obras. Al contrario, me piden obras y no tengo obra para darte, espérate a que escriba una. Tengo facilidad, pero que no cogería nunca nada del pasado, porque lo vería con tanto horror. Si cada día cambiamos, cada día maduramos Y de ese frenesí creativo que tienes constantemente, ¿con qué estás ahora? ¿Con qué 7 historias tienes ahora escribiendo? Ya, pero acabo de vencer a doña Neca con lo de contratar a Boston. Mira, bueno, eso no es creativo, Sí. eso es hercúleo, eso es otra cosa. Eso es. Acabo de echarme un pulso con los 7 dioses del Olimpo. ¿Has contratado doctora? Sí, felicidad, que hace. Entonces he estado, digamos, inversa en otros temas. Pero sí, tengo una historia en mente que la tengo además. Yo las escribo en la cabeza muchas veces, a veces cojo notas y cuando ya me pongo. Lo que pasa es que una vez que luego haces el guión, luego todo eso es como cuando se hace un edificio, que se hacen las vigas, haces un armazón para que esa historia más o menos tenga un peso, pero luego lo borras todo. Lo borras todo para que no se note que ahí debajo hay unos andamios. Lo trabajas desde el momento, desde la sensación. Escribes primero para atrás y luego para adelante, con la técnica de los actores. Y bueno, sí tengo una en la que hay un abuso sobre una chavala en una empresa, sobre una chavala que es deficiente mental. De hecho, la contratan porque les dan ayuda porque ella es deficiente. Y ahí empieza la historia, la tengo ya toda desarrollada, pero bueno, sobre eso, sí, es que me llama mucho... Es un tema que se está haciendo mucho ahora, ¿no? Las mujeres, tenemos el caso de Cristina Morales, Lectura Fácil, ¿no? Que ha habido varias que están ahora con versiones. Sí, yo estuve viendo la de Claudia Lledó sobre... Pero no, lo que yo quiero hacer es otra cosa. Ella es lo que yo vi la de Claudia Lledó, Lectura Fácil, estaba invitada al estreno, que creo que era ayer, ¿no? ¿Cuándo fue? Hoy. Sí, hoy. Hoy. Yo sabía que no había podido ir. Nos han contraprogramado, ¿no? Es hoy, por eso. Por eso, sabía que no había podido ir por algo, es verdad, Claro, es verdad.
tengo que ir a verla. Pero bueno, la de Claudia Lleó, lo que me interesó era el montaje porque ella lo que planteaba es un tema. La inserción de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y estaba muy bien reflexionado porque yo recuerdo una escena que decía, bueno, venga, nosotros somos capaces de todo, estamos a la misma altura que todo el mundo, venga, vamos a trabajar. Estaban haciendo ahí objetos y decía uno de los chicos, bueno, ¿y esto de verdad lo compra alguien, le sirve de algo a alguien? Y el gran reto que planteaba Claudia Lleó era el tema de la maternidad. Cuando una chica, a la que le han contado desde pequeña, una chica con una deficiencia mental, y le han contado desde pequeña que ella es capaz de todo y que es una persona normal y que puede hacer lo mismo que cualquier otra persona. Y ella dice, vale, pues yo quiero tener un hijo, quiero ser madre. Y entonces, no, tú no puedes ser madre. Dice, ¿por qué no? Y ahí está muy bien reflexionado en ese sentido. Pero vamos, no, pero la tuya no va por ahí. No, la mía no va por ahí. La mía va sobre eso que decía Voltaire, de que la civilización no nos... ¿Cómo era lo que decía él? La civilización no suprime la barbarie, sino que la perfecciona. Sí, vale eso, de cómo la gente se mata en los trabajos, cómo se matan los unos a los otros, y a esta pobre la pillan ahí con su inocencia entre todos, y cómo de alguna forma ella también desde su inocencia ve lo que hacen los demás. Una suerte de Cándido, ¿no? No lo sé si es Cándido. Fíjate, ahora estaba hablando contigo y me ha venido a la cabeza una película que vi hace mucho tiempo, Smoking Room, no sé si la viste. Sí, Magnífica película que se hizo con 4 duros. Sí. Y en la que yo descubría al maravilloso, ¿cómo era? El catalán este, ¿cómo se llama? Eduard Fernández, que me dejó fascinada. Sí, la hicieron con 4 duros sí. y yo creo que esa película lamentablemente no se ha convertido en una película de culto como debería haberse convertido. Y cuando estaba hablando contigo, uno tiene ya tantas lecturas, tantas películas vistas, tantas que a veces todo va como por los vasos comunicantes, que sale una cosa y no sé, como un cocido que se mueve, de repente sube un trozo de un hueso y dices, mira, un recuerdo de lo que leí cuando era pequeña. Bueno, estoy poniendo ejemplos un poco... No, por eso. Son los ejemplos digamos, de la vida cotidiana, para que... Son los ejemplos de la realidad, ¿no? De la que nunca te alejas. Ejemplos gráficos, claro. Ejemplos más... Claro. Y como directora, cuéntanos. Vale, como porque directora, esto pues... es una notición, ¿no? Bueno, sí. A ver, es muy complicado dirigir porque eso ya implica dinero. Entonces tienes que tener una producción, algo que te... Y si no, pues lo de siempre, esas las alternativas, que son una gran enseñanza. Dirigir, para mí, yo lo hablaba además con Juan Carlos Rubio, cuando Juan Carlos Rubio se puso a dirigir, me dijo, dirigir ha cambiado mi forma de escribir, y le dije, o sea, a mí me pasó lo mismo. Es verdad, cuando tú recibes una formación como actor, cuando te subes como actor a un escenario, como actriz, aunque sea para una obra de improvisación o para lo que sea, pero cuando te subes a un escenario y sientes lo que sienten los actores y te ves con las dificultades que viene el compañero, y cuando diriges ahí es donde te das cuenta de lo que es escribir teatro. De que el teatro, yo veo obras de mucha gente que son literatura, no... Ya. Que no tienen cuerpo, ¿no? Sí, es que el teatro es eso, lo que decía Aristóteles. Entonces ahí empieza el gran problema. Dirigir obras tuyas es fácil, porque es bonito además, porque te las conoces y ya de alguna forma cuando las escribes desde la escena o para la escena. Ya estás viendo las imágenes de los personajes, tienes el peso para que no se te caigan y luego aún así cuando lo pones siempre hay que ajustar algo, siempre hay que hacer el ajuste. Pero bueno, lo complicado es dirigir obras de los demás, sobre todo cuando están muertos. Cuando yo, por ejemplo, una obra que me fascina, la de Camus. Camus es un escritor, otra referencia, con lo poquito que escribió, pero tanto en teatro como la de Calígula. La última frase que dice el Calígula de Camus, de Albert Camus, cuando le matan y dice, por fin, o sea, estoy vivo, aún estoy vivo, todavía estoy vivo. Depende de la traducción que hagan. En el original francés es todavía estoy vivo. Yo vi esa obra dirigida
A la historia, Calígula, a la historia. ¿A la historia? Sí, sí. Añade que termina a la historia, Calígula, a la historia. Sigue. Yo ¿Te faltaba esa frase, no? Muchas gracias, maestro. Por algo nos viene bien tener... Es que a la historia, Calígula, a la historia es muy importante. Pues fíjate, normalmente en las versiones de las traducciones que han hecho no ponen esa última frase. Esa frase es la más importante. La Sí, ponga, no la ponga. sí, Sigue, sí. sigue, perdona. Sí, no pasa nada. Y yo he visto esa obra dirigida, yo no he dirigido esa obra, me planteé dirigirla una vez para la escuela, cuando estábamos allí, pero esa frase final, no la de la historia, sino en la que se quedan los textos, que es todavía estoy vivo, esa obra tiene que ser, vamos, de decir, qué mala suerte tengo, que he hecho todo lo posible para fastidiar. Estamos hablando no del personaje histórico de Calígula, sino de la interpretación que hace Camus en esa obra, que está tan infeliz que se dedica a machacar a los demás, como diciendo, y no me han matado para que deje de sufrir, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué decepción es esta? Que no esté muerto. Y sin embargo, cuando yo lo he visto representar, incluso por gente muy importante, no voy a decir nombres, no estaba esa... Es muy complicado, dirigir es complicadísimo. Para dirigir esa escena solo hace falta un espejo, porque tiene que terminar rompiendo el cristal, donde se ve a sí mismo, ¿sabes? Que hace falta el espejo. ¿Ves? Ahí tenemos a un grandísimo director de esto. Si cuando dice a la historia, Calígula, la historia, no tira algo y rompe el espejo, no se puede terminar, ¿me entiendes? Es donde la puesta en escena tiene que ver con la frase. Claro. A la historia, Calígula, a la historia, coge un objeto, lo tira contra el gran Son espejo, piezas escénicas. donde ha estado viéndose él a sí mismo, y rompe su imagen, ¡pum!, oscuro. Perfecto. Pues Claro, ves, sí, eso no estaba en ninguna de las que yo he visto en los Porque grandes por teatros de este país. producción lo tacha, que es No un estaba. espejo cada día. Así Hombre, fue. vas al rastro. Producción tacha Hay eso. que romper un espejo cada día, hombre, eso sí. Sí. Pues estamos hablando del tema de la dirección. La mayor dificultad, porque cuando tú haces textos tuyos te lo sabes, ya son las dificultades cotidianas, el tener que lidiar un poco con los actores, con el que no tienes presupuesto, o que con lo que te dan, cómo lo resuelves, cómo lo haces, que creas. Es muy bonito dirigir, a mí me gusta porque es un juego tan bonito de fantasía, de poder meter elementos escénicos, me fascina. El problema es cuando tienes que hacer obras de los demás, que muchas veces es muy difícil entender la lectura. Y por ejemplo, El rinoceronte, que es una película, una obra de Ionesco, que te das cuenta de que es sobre la tendencia que tiene el ser humano a seguir a la manada. Y cuando te das cuenta de eso, puedes dirigir esa obra, si no, no la puedes dirigir. Y luego, cuando tampoco quiero extenderme mucho, cuando otro problema con la dirección es el elemento humano. El elemento humano. Yo recuerdo cuando se reparten papeles y muchos actores cuentan las frases que tienen y el otro tiene más que yo y yo. Es un poco complicado, pero bueno, pero es muy bonito. A mí me encanta. Me encanta. Y descubrí otra etapa mía cuando empecé a dirigir. ¿Cuándo comienzas a dirigir? ¿Hasta qué punto diriges? ¿Y qué vas a dirigir ahora? Quería haber montado una cosa, pero no hubo presupuesto, porque es complicado. No quiero decirlo, porque está ahí el proyecto. Vamos a ver si lo podemos sacar adelante. No puedo decir que voy a dirigir, porque tengo dos proyectos, pero prefiero mantenerlo un poquito en secreto, porque es complicado. ¿Son obras tuyas? No son obras mías. No son obras mías. Son obras clásicas. Permíteme que me guarde en secreto. Ay, no me dejas hacer de periodista aquí para intentar sacar una primicia, me tienes que dar un titular. A ver, vamos desde antes de la pandemia, después de la pandemia, Dios mío, es que ha pasado como si fuera un mundo antes de la pandemia. Vamos a ver si nos importa dando un poco de paso al público por la hora, si os parece. Vale. ¿Estáis bien? Digo para que lo tengáis en cuenta. Sí, no, yo prefiero también que participe, porque estamos acaparando mucho aquí y hay gente muy interesante aquí desde todos los niveles. Bueno, hemos tenido ya una aportación importante. Además, muy bienvenida.
Sí. Yo quiero intervenir con alusiones y tal. En primer lugar, he aprendido mucho. Sé que realmente he asistido aquí a muchos diálogos. El primero, claro, lo inauguramos el maestro soy yo. Y ayer había de un teatro de Málaga, cantaba Estrella Morente y le acompañaba un buen guitarrista. Y dice uno del público: qué buena yunta, qué buena yunta. Eso creo que puede parecer negativo, pues en ese contexto estaba bien. Yo diría desde aquí, qué buena yunta también. Bueno, la cuestión de las generaciones y de esa edición, hay que tener en cuenta cuando yo hago esa edición que después me arrepentí, porque la cantidad de gente me llamó como otros. ¿Por qué no aparezco? ¿Por qué no aparezco? Y yo no sé, o sea, muchísimos problemas. Pues claro, hay que lidiar con los muertos. Y se no protesta. Hay personas, por ejemplo, la Resino nació en 1940. Y las más jóvenes, entonces, Lola Blasco, Vanessa Sotelo, 1982. En cualquier caso, ya, los de jóvenes, ya tienen 40 años, no sé. O sea, quiero decir, decía Schopenhauer que nuestro currículum vitae, los 40 años son el texto y los siguientes el comentario. No sé, la verdad. Pero Schopenhauer era un pesimista triste, yo soy un pesimista alegre. Entonces, las generaciones... Sí, es peor. No te engañes. A mí me cuesta ser sí. Es un problema, y ya de hecho, como veréis, por ejemplo, los libros de texto, pues no podemos tener generación del grupo de 27, etc. Yo mismo tengo un libro que se llama Movimientos y épocas literarias. Digo que los conceptos de generación, los conceptos de movimiento son etiquetas o son conceptos de ocupación mental que ponemos los profesores para poder situarlos. Porque ningún movimiento sucede a golpe de campana, no termina el ilustración y empieza a seguir el romanticismo, sino que realmente hay pues, toda una gran conexión en la cuestión esta. Después, aparte de la cuestión social, había mencionado cosas tan riquísimas, la comedia de magia y tal. Yo realmente los primeros trabajos que leí importantes eran de Joaquín Álvarez Barrientos sobre la comedia de magia. Ahora se ha hecho mucho. El primer trabajo que hizo Joaquín Álvarez Barrientos se lo publiqué yo, y lo reconoce siempre, que fue sobre Ausias Marx, no tenía nada que ver con todo esto. Y tú le preguntabas afuera que cómo, si en el siglo XVII habían sido de mujeres, después del siglo XVIII no. Yo, sintetizando mucho, cuando explicaba literatura, decía que el siglo XVII, frente a la gente que malvivía, los autores, con los válidos y tal, y el siglo XVIII es una élite los que escribe, una élite militar como Cadalso, una élite nobiliaria como Álvarez de Toledo, una élite religiosa como el padre Feijó, etc. Hay un cambio fundamental. Pero es que en ese siglo XVIII, tan ilustrado, el gran Luzán escribe, cuando empieza a hacer sobre los defectos del teatro del siglo de oro, dice, que los teatros del siglo de oro faltan a la geografía, a la cronografía, a la historia. Él tenía que haber visto seguramente grandes cuadros donde aparece un nacimiento y detrás una iglesia gótica, y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, dice eso. Y entonces dice, y uno de los defectos es que los autores ponen inteligencia en seres que por su propia naturaleza no lo son, como los criados y las mujeres. Esto en pleno siglo de las luces, ¿no? Claro, eso es un problema, etcétera. El feminismo, el no feminismo, etcétera. Y habéis hablado ahora de la cuestión de la dirección. De la gran cantidad de mujeres que conozco yo, que para poder dirigir han tenido que montar su propio grupo. Cuando venía por acá en el taxi me llamaba Antonio Bueno, para mí una mujer espléndida también, que creó montones en arte, etcétera, etcétera. Y que una de sus últimas obras me parece muy significativa, que trata de Renaud, este cartelista revolucionario de la guerra, y se habla siempre de Martínez Sierra y de su mujer. Bueno, pues resulta que los carteles de Renaud los hizo la mayoría de su mujer. Y ella se ha entrevistado con la descendiente de Renaud, ha puesto una obra en escena, y habló de ella en un congreso que
que organizó sobre el exilio y tal, Manuel Arnaz, el compañero Arnaz Soler, y bueno, claro, ahí se ve cómo las propias mujeres no podían o no firmaban y tenían que ser los hombres, ¿no? Y se van descubriendo poco a poco toda esa serie de cuestiones. Después yo quiero destacar una cuestión muy fundamental de Juanes, que había, aparte de una mujer sabia, guapa y tal, es muy generosa, es una mujer muy generosa. A mí me ha ayudado en muchísimas cosas. En una cuestión, después de oír una discusión empírica de dos colegas que había inventado la Asociación Española de Semiótica, cuando me tocó ser presidente de la asociación, no estaba inscrita la Asociación de Semiótica, o no la inscribieron o ya desaparecido. Con lo cual fue terrible, porque después tuve que enfrentarme a un recurso que interpusieron no contra mí, sino contra el anterior, por lo que llaman los juristas lucro cesante. Se había comprometido a que organizase todo un determinado fulano y después una institución le pagó y al final no. Y entonces interpuso un recurso de que le parece que le dice que eran millones casi de euros. Bueno, pues menos mal que Juana le dijo, oye, y entonces, después con notarios, con abogados, como se sabe bien, las asociaciones no dependen de cultura, sino del Ministerio de Interior. Tuvimos que ir al Ministerio de Interior, y registramos la Asociación Española de Semiótica. En ese sentido, la generosidad de Juana de hablar bien siempre de los autores, y decía de sus obras, siempre me ha dicho a mí, que yo les pago, que yo les pago. Claro, es que eso es muy importante. Yo recuerdo a un gran cantador gitano que lo llevó don Luis del Olmo, y dijo, la próxima vez don Luis, trincando, entonces ya, y entonces yo leí, pero no sé quién es, desde luego una mujer del siglo de oro, que decía que lo importante después, hay que comprar el libro, que realmente yo cuando presento algo digo, lo tenéis que comprar, que para esto es la cosa. No sé si vosotros recordáis quién era esa mujer, yo lo voy a buscar, porque lo leí y me parece importantísimo. Es decir, la labor que se hace es que realmente, me decía un autor teatral que dice marginado, pero bueno, no sé, ese marginado, dice, claro, es que quieren que lo invite a la gente además a los estrenos. Bueno, ¿cómo lo voy a invitar? O sea, si realmente no tengo yo para pagar, ¿no? Pero bueno, esta es la cuestión. No es que, digamos, lo de este señor que hizo la cuestión de la reposición en la universidad 10 por 1 y tal, pues el mercado, el mismo mercado, pero sí influye mucho en todas estas cuestiones para nuestra jerarquía, la cuestión del mercado. Y es por eso, porque han tenido que montar también los hombres. Yo recuerdo cuando tenía los cursos de literatura de cine, Gonzalo Suárez, que me dijo, bueno, ya, como todo hace su propia, yo ya lo dejo. Y pues a ti, Gonzalo, no te ha ido mal. Dice, no me ha ido mal con Ramón al Viento, pero solamente ha estado en Madrid y un mes en la que más ha estado. Antes estaba en Madrid, iba a provincia, etc. Pero es que ahora no te compensa con todo el dinero que inviertes. O sea que realmente estamos detrás de las instituciones para pagar esto. Y hay que ver, por ejemplo, y después la programación, y perdonadme ya una cuestión, en un ayuntamiento de izquierda, yo soy hombre de izquierda, gobernado, tenían 7.000 euros para montar un espectáculo teatral, y optaron por llevar a Kiko Rivera, el ayuntamiento de izquierda del ayuntamiento. Pero no, es que eso nos lleva mucha más gente. Esta es la realidad que tenemos en este país. Y perdonad por toda esta pelorata, pero creo que ha sido muy fructífera. Yo he aprendido mucho gracias a Marga Piñero, que la Comisión de Estudios y Divulgación propuso esta idea de estos diálogos, y sí que realmente la labor de los creadores, como son estos, yo los envidio. Yo no he creado una palabra ni la voy a crear en mi vida, o sea, pero esa labor de gestión, de tener que luchar con la administración y tal, realmente es
complicado. Y ya termino con la última anécdota. Fueron justamente al sitio que yo estaba ahora en Málaga, unos jóvenes filósofos amigos míos, montaron un congreso sobre Nietzsche. Y me dijo el concejal de Cultura, bueno, ¿y qué ha hecho Nietzsche por Málaga? Ahí está la cosa, ¿no? Esta gran cuestión que tenemos con la cultura española. Esto es la Fíjate, tengo otra anécdota. Cuando yo presidía el comité de teatro de UNESCO, establecí un premio que era para teatro con repercusión social. Y uno de los premiados fue un grupo de Málaga, que eran, ¿cómo era? Ay, ¿cómo se llamaba? Es que hemos dado tantos premios ya. Los Buenos Tratos. Se llamaban Los Buenos Tratos. Era una campaña escolar en la que enseñaban modelos de buenos tratos, porque es verdad, se habla siempre de malos tratos, pero enseña a la gente cómo se tiene que comportar, que a lo mejor aprenden más. Y vino el alcalde de Málaga, que a mí me llamó la atención, porque el premio se le concedía a una gente que nosotros lo concedíamos por proyectos, yo no veía y había un jurado además, se hacía de forma muy rigurosa. Y cuando salió el ganador, no sé quién dijo del jurado, ¡uy, estos son de la extrema izquierda! Y vino el alcalde de Málaga, que era del PP, este señor, y majísimo vino. Dijo, ¿sabes por qué he venido? Porque UNESCO está patrocinando el partido, no, estaba patrocinando el equipo de fútbol, o habían hecho algo. Sí, que yo me quedé a cuadros. ¿Qué era aquello, Manuel? ¿Tú qué sabes? Pero sí, por no me lo visto... acuerdo bien, pero podría ser que estaba patrocinando a lo mejor alguna construcción de algo, alguna cosa. A lo mejor era con el teatro romano, ¿eh? Sí. Era un apoyo a una cosa colateral. Sí. No era algo teatral. Sí, pero yo creo que no es por eso... comparable con el ejemplo que ha puesto... Que ha hecho Nietzsche por Málaga. Claro, yo, pues, para Que eso tendría que ser una obra de teatro, que ha hecho Nietzsche por Málaga. Es que no tiene parangón. lo que me estaba preguntando lo mismo, o sea, ¿qué ha hecho Nietzsche por Málaga? Esta es de aprovechar que el Pisuerga pasaba por Valladolid. Se juntaban. Sí, claro, tampoco, a veces también sobrevaloramos, es decir, como estamos en Madrid y tenemos toda la proyección y toda la cantera que existe, claro, en otros lugares no hay tanto. Entonces, verdaderamente, por ejemplo, ellos tienen una compañía en Málaga de joven teatro clásico, y está muy apoyada, y ellos lo ven casi como si fuera su compañía nacional de teatro clásico. También a esto ha participado mucho la falta de vertebración en las comunidades autónomas y la creación de cuerpos que a veces no vienen a complementar los cuerpos estatales, sino a convertirse casi en cuerpos que ejercen una labor casi competitiva. Y entonces ellos tienen su propia compañía de teatro clásico, no quieren ver la otra, o tienen su propia compañía nacional de danza, compañía de danza andaluza o extremeña, o como se denomine en cada lugar, y sin embargo no conocen que existe el ballet nacional. Y esto nos parece muy sorprendente desde aquí, pero cuando te vas a otros lugares y estás allí, te das cuenta que no han visto nunca el Ballet Nacional de España, no saben que existe. Y te Bueno, hay problemas también de gira, ¿no? Porque no hay uno. Por ejemplo. Ya está. Gracias por la respuesta. Por ejemplo, a Canarias no va la compañía nacional, Claro, o teatro es que ese es el clásico, por problema. ejemplo. Entonces no existe Rafa. Sí existe y la gente lo sabe, lo que ¿Quién sucede hace es que el no va. clásico? ¿Quién hace el clásico en Canarias? Es el problema. Rafa González, pues el Rafa. Claro. Claro. O sea, aparte de mimetizar, que seguro que está ese esquema, hay un problema de gira, ¿no? En general, Claro. de las instituciones nacionales y la falta de presencia en la institución nacional, ¿no? Entonces el alcalde de Málaga vendría a apoyar los buenos tratos que le habían dado un premio, Claro. y encima la UNESCO, que a lo mejor le estaba apoyando la construcción de la rehabilitación de teatro romano, o la del partido de fútbol. La del equipo de fútbol se me escapa, dada mi poca cultura en fútbol, ¿no? Claro. Por no desviar el balón, me gustaría hacer una pregunta, dado que he cogido la palabra y así la suelto. Y es que uno de los textos que a mí más me han impresionado de Juana es el que ella realizó, que además no es el título ni el nombre de los personajes,
el que ella realizó para el torneo del Teatro Español, del que fue ganadora. Testigo. Y cuando tú has dicho lo de los personajes como si fueran unos símbolos, personajes simbólicos, alegóricos, esta obra también eran personajes alegóricos, ¿verdad? Sí, eran personajes alegóricos. Denunciaba una realidad, bueno, era una mujer que en un momento determinado que ve un accidente, entonces ha pasado algo raro. O sea, no era realmente un accidente, era que se ha encargado a un chico. Y el abogado de la otra parte, como ella es la testigo y es una mujer enfermera que había salido a fumar un cigarro y presencia lo que había pasado, se dan cuenta de que es un testigo que puede en un momento dado perturbarles y de alguna forma hace de Mefistófeles, ejerce de Mefistófeles y después de mucho mareo, de mucha cosa, intenta comprarla. Y es un poco un canto a la dignidad porque ella no se deja. No se deja. Entonces, eso sí que fue un reto. Porque me llamaron, oye, que te contamos contigo para participar en el torneo de dramaturgia. Yo tengo compañeros que dicen, ¡uy, qué valor tenéis! Ir allí a perder, pero yo creo que es parte del juego. Vas y dices, venga, no pasa nada. Y era complicado, porque tenías que escribir la obra, tenía que durar no sé cuánto tiempo, tenía que ser solo para 2 personajes y devanarte la cabeza. Y luego competir, te meten en un ring, es muy divertido, es realmente bonito, te meten en un ring, compiten tus actores, con lo de los otros lo tienes que dirigir tú, te dan unos actores ese mismo día a las 4 de la tarde, venga, dirígelo y hacer una lectura. Y si ganas esa fase, vota el público. Es curioso, es algo que está muy bien hecho, a mí me parece uno de los mejores inventos teatrales que se han hecho en los últimos tiempos. De hecho, está teniendo mucha repercusión y se han hecho varios torneos en diferentes mucha imitación, ¿no? O sea, y si consigues pasar de esa fase, te tienes que enfrentar con el otro que gane, que no sabe quién va a ser, y te dan otros actores. Con lo cual, el siguiente día que compites tienes otros actores. Y venga otra vez, venga. ¿Te dicen qué actores van a ser o los no te lo dicen. ¿No tienes ni una foto? No te lo dicen, es parte del concurso, no te lo dicen. Te los presentan en ese mismo momento y lo mantienen en secreto. Y además a ti te piden que no le digas a nadie cuál es, y además es que lo firmas, no puedes decirle a nadie cuál es tu obra. A ver, evidentemente, si ya has llegado a la final, hay gente que sabe cuál es porque la ha visto en la otra, pero todos somos respetuosos en eso, no lo decimos porque no puede haber un juego sucio. Claro. Y ni tú puedes decir, ni hablar con nadie de cuál es tu obra, ni de hecho, vamos, tú no sabías cuando entraste allí, no sabías. Y ganó por goleada. Y Manuel y yo somos amigos del alma, ni sabía el título, ni sabía de qué iba, no sabía nada. Claro. Además tiene ese elemento ritual, ¿no? Que en muchas ocasiones le falta al teatro contemporáneo, el hecho de estar creando una comunidad, ¿no? Una suerte de convivio en el que en un momento determinado estás fuera del tiempo, fuera del espacio y tienes obras sobre las que encima es un certamen clásico, ¿no? Sobre el que tienes que abundar. Volviendo a la cuestión de la desfragmentación o de la España invertebrada, un dato importante que me gusta recordar cuando estoy en este lado de las charlas es que uno de los problemas, yo creo el problema fundamental, el problema fundamental que tiene el sistema teatral español es que los ingresos totales de Madrid y Cataluña se comen, y Madrid gana bastante por goleada, tiene la mitad de los ingresos totales del teatro en España. Cataluña tiene un 20 y tantos por ciento, un 30%, y el resto de las comunidades son las que se reparten 20 y tantos por ciento. Entonces, eso en ingresos. En producciones, Madrid y Cataluña son la mitad de las producciones y el resto hacen la otra mitad. Claro, o sea, en Madrid no nos damos cuenta de eso. Es un sistema muy centralizado en realidad. No sé si es público o privado, os estoy hablando directamente de pasta. Pasta, puestas en escena, funciones y poco más. Y es complicado que encuentras ciudades que tienen tradición teatral,
todas tienen tradición teatral, algunas tienen tradición teatral muy acendrada y con grupos muy importantes desde los años 70 para acá, con estos movimientos de teatro colectivo, de teatro independiente, que estaban formando también el gran teatro del sistema democrático, y sin embargo ahora es difícil. Entonces, claro, hay que combatir el erial. En muchas ocasiones las instituciones nacionales hacen poco por combatir ese erial. O sea, no giran. O la gira es PSA. Entonces, claro, cuando tienes que Castilla-La Mancha, o sea, realmente se depende de Almagro hasta ese punto, que sabéis, pero chicos, no sé si esto es un modelo que es muy sostenible, ¿no? En Canarias, ¿qué? O sea, claro, entonces ahí es donde entra. ¿Qué ha hecho Nietzsche por Málaga? Es que es lógico. Es maravillosa la anécdota porque en realidad dice mucho, ¿no? De la problemática. ¿Qué podemos hacer en ese sentido, ¿no? O sea, como... O sea, soy muy barraquiano, ¿no? En el mito somos muy barraquianos. O sea, aquellos sueños de crear una suerte de tradición nacional con compañías itinerantes, aunque fuera con 4 estudiantes que no cobran y tal. Que no sé, no hay una estructuración como... No hay un sistema estructural. Hay muchos sistemas, hay 17... Una tarta diría en 17 cachos y 3/4 de los cachos se quedan en 2 comunidades. Lo cual es, cuando menos, difícil, ¿no? Es muy importante de cosas que has hecho como ir a Málaga, como ir a Salamanca, ¿no? Como hablar, como salir de esta dichosa Torre de Marfil y Villa y Corte matritense en la que estamos muy a gustito, con tantas cosas que es que hoy, ¿cuántas cosas puede haber hoy, no? Lo estábamos mencionando antes, ¿no? Madrid a las 7 de la tarde, ¿no? Das una conferencia y te la das. No sé, a lo mejor podemos plantearnos hacer cosas más allá. Desde la propia asociación, por ejemplo. Que el público aproveche, intervenga, pregunte, comente. Queremos Critique, que haga censuras, ataques, que lance tomates, lo que haga falta. A mí me gustaría simplemente comentar que no sé si porque lo habéis dado por hecho, pero no habéis hablado de la emoción dentro del teatro de Juanas, que a mí me parece importante, y quizá por momento vital me parece más importante que lo reflexivo. Y en Juanas siempre lo he tenido presente, tanto como persona como autora. No he leído mucho de ti, pero lo que he leído sí lo he visto mucho. Y de repente me ha hecho cuestionarme, a lo mejor es porque yo lo he ubicado, porque lo leo desde mí, y no está tanto desde la autora. O sí que está mucho, pero lo das por sentado, o sea... Sí, sí está. Yo trabajo siempre con la emoción. Lo que pasa es que necesariamente tienes que intelectualizar un poco una historia para que no se caiga. Una vez que tienes esta historia, como he dicho, la tienes un poco como entramada, ¿dónde vas a ir? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué punto de partida sales? Y más o menos a dónde quieres llegar o qué reflexión quieres plantear. Una vez que tengo eso, es escribir con el estómago. Es que si no escribes con las vísceras no sacas nada. Pura pasión, sí, que eso es lo que... Eduardo Pérez Rasilla creo que hablaba de mí, de eso, de su escritura compulsiva, pero sí, está la emoción, yo trabajo con la emoción. Muchas gracias.